A ver, qué decir, hombre, muy agradecidos con el Señor. Continuar, hermanos, haciendo la obra del Señor, permitiendo que sea el Señor obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esto se trata de la gloria de Dios. Esto no se trata de ninguno de nosotros. Realmente, detrás de todo lo que usted y yo podemos hacer para Él es para su gloria. Si coman, si beben, si hacen cualquier otra cosa, dice la Escritura, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria del Señor. Hoy nos apremia el Señor. Él nos respalda, Él nos bendice, pero siempre y cuando estemos haciendo las cosas que a Él le agradan y hacerlas ¿para qué? Para su gloria. Esto es una estación y hay que continuar. Trabajar. Es el legado que el Señor Jesucristo nos dejó. Pachito hablaba de un estándar bien alto y en ese aspecto sí que tenemos un desafío bastante alto, porque el Señor Jesucristo para trabajo fue incansable y nos desafía a nosotros a seguir su ejemplo. Vamos a abrir la Escritura, hermanos, en Génesis capítulo 13. Realmente un día como hoy, una fecha como estas, pues siempre llegan al corazón y a la mente en oración muchos temas para compartir con la iglesia. Es una fecha bien particular, es una fecha bien especial y le estuve orando al Señor, Señor, un tema bien especial. Ayúdame, Señor, para animar, para motivar a la iglesia a que continuemos como peregrinos en esta tierra haciendo la obra del Señor. Y el Señor me llevó al capítulo 13 de Génesis a ver algo de la vida de un gran hombre de la Biblia como lo es Abraham. Dice la Escritura en Génesis capítulo 13, vamos a leer hasta el versículo 8, dice así, verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negueb hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos. Ese es el título del mensaje. Casi nunca le pongo títulos a los mensajes, pero el mensaje para el día de hoy se llama ¿somos qué? Hermanos. Somos hermanitos, como nos decimos la mayoría, en Cristo Jesús. Padre de los cielos, te damos muchas gracias una vez más, en el nombre poderoso de Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el poder, porque Él es nuestro Salvador, porque nadie nos ha amado ni nos ama con amor eterno como el Señor Jesucristo. Y prueba de ese amor profundo y genuino es su obra en la cruz del Calvario. Él es el Cordero que murió en mi lugar. Él es el Cordero que pagó por mis pecados. Él es el Cordero que al tercer día, dice tu palabra, se levantó de entre los muertos. Las cadenas de la muerte no le pudieron atar, porque Él es el Dios eterno, el autor de la vida. Y tu palabra dice que resucitó con poder y gloria de entre los muertos al tercer día, y fue ascendido y está a la diestra del Padre. Y nosotros su pueblo le esperamos, y nosotros su pueblo le anhelamos, y nosotros su pueblo le aguardamos.
con todo el corazón, pues Él prometió volver una vez más por nosotros. Señor Jesucristo, a su nombre sea la gloria en esta mañana. Muchas gracias por darnos el privilegio de hacer parte de su familia, de pertenecer a su ejército. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por quitar esa venda que había en nuestros ojos y permitir que su luz, la luz de su palabra, la luz de su evangelio glorioso, nos redimiera de las tinieblas y de la misma condenación. Señor Jesús, perdónanos, porque ninguno de nosotros hemos sido fieles, Señor. La mayoría, si algo tendremos que avergonzarnos, es de nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de diligencia para contigo, Señor. Hoy es una buena oportunidad para pedirte que nos perdones. Como dice tu palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus pecados, yo les perdonaré y sanaré su tierra. Y mis ojos estarán hoy puestos en este lugar, y mis oídos atentos a la oración de mi pueblo, dice el Señor. Hoy, Señor, una vez más, qué bueno entrar a este lugar de tu presencia y pedirte perdón, Señor, y pedirte que nos ayudes a cada día, Señor, permanecer fieles, ser diligentes, perseverar, Señor, en este camino precioso que es el Evangelio. Muchas gracias por todos los que pudimos asistir hoy a este lugar. Que tú seas bendiciéndonos, Señor, y perdonándonos. Muchas gracias aún por aquellos hermanos que en esta mañana no pudieron venir, Señor. Pedimos que donde estén, porque están enfermitos, porque están trabajando o viajando, pedimos que donde estén tú les bendigas y les guardes, Señor, como lo estás haciendo en este mismo instante con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, te damos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, como le decía el título del pasaje, al finalizar el versículo 8, hubo una contienda entre Lot y su familia y Abraham y su familia. Y le dice a Abraham algo bien precioso y para tener en cuenta en nuestras vidas. Somos hermanos. Somos hermanos. Una de las mejores obras evangélicas de Colombia en tiempos pasados estaba en una región rural del departamento de Santander. Llegó a ser una iglesia de un poco más de 2.000 miembros y de muchas actividades diarias para la gloria del Señor. Por algunos años esta iglesia continuó creciendo, pero de pronto el diablo entró y sembró celos y envidias, y así empezó la disolución de esta iglesia. Hubo pleitos entre los mismos misioneros. Las diferencias entre los hermanos aumentaban cada día, ya que los mismos dirigentes no podían hacer nada ante la terquedad y ante la necedad del pueblo. Hasta que llegó el día en que todo terminó. Más tarde, cuando los enemigos del Evangelio llegaron e incendiaron el local, ya el fuego de la contienda y la división había destruido la obra entre las personas. Una iglesia bonita, una iglesia donde la presencia del Señor estaba con ellos, donde las personas se convertían a Cristo, donde los creyentes crecían y maduraban en el Señor. Pero es una iglesia que en ese orden de ideas está en la mira del enemigo, está en la mira del diablo, buscando en qué momento el pueblo se relaja, el pueblo duerme para él entrar y sembrar la cizaña. Pudo entrar en esta iglesia. Tal vez empezaron ellos a descansar en los logros, en lo que venían haciendo, en el crecimiento numérico, en los locales que habían alquilado o comprado, en los aparatos nuevos que estaban estrenando. Tal vez empezaron a descansar en muchas de estas situaciones y empezaron a menguar en su relación con Dios. Y dieron espacio, abrieron las puertas para que el enemigo entrara y él, que es un experto en dividir, sembrara en los corazones de la iglesia la semilla que yo lo llamaría pequeñas zorras,
como dice el libro de Eclesiastés. Pero la Biblia dice: cazad esas pequeñas zorras, porque esas pequeñas zorras son las que destruyen la vid. Zorras como la envidia, zorras como los celos, zorras como las contiendas, zorras como la enemistad. Cuando eso empieza a pelechar en el cuerpo de Cristo, es una iglesia que va de para atrás. Si esas zorras no se casan, esa zorra se encarga de destruir la obra de Dios, como lo hizo con esa iglesia en Santander hace muchos años, mis amados hermanos. Lo decía algún hermano que nos compartió ahora, que nos está visitando hoy. No se trata del local, no se trata de la ubicación, no se trata de los instrumentos, no se trata de la cortinería, no se trata del horario, se trata de la presencia del Señor. Todo esto es precioso, todo esto es hermoso y es valioso, pero ¿qué de todo esto sin la presencia del Señor, hermano? Hubo tiempos en la antigüedad donde Dios moraba en el templo en Jerusalén. Ustedes leen Ezequiel capítulo 10 y la Biblia dice que por el pecado del pueblo Dios abandonó ese lugar, quedó ese coco vacío. La presencia del Señor era cuestión del pasado, ya la presencia del Señor no estaba en ese lugar. Ellos entraban y sacrificaban, ellos entraban y oraban, ellos entraban y cantaban, ellos entraban y diezmaban, pero eran cuestiones de religiosos, porque la presencia del Señor no estaba ahí. Ellos, con su pecado y su necedad, hicieron que la presencia del Señor abandonara ese lugar. Vamos al libro de Apocalipsis y vemos una iglesia donde, si bien la presencia del Señor no se fue del todo, lo tenían ¿en dónde? Afuera. En la puerta. He aquí, yo estoy ¿en dónde? En la puerta. Es un mensaje, es una palabra para la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Es un llamado de atención a la iglesia que hace el Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz, si alguno me invita, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿En dónde tenía la iglesia al Señor Jesucristo en la Odisea? Lo tenían en la puerta de la iglesia. ¿Qué dice Mateo capítulo 18, versículo, creo que es 20? Donde el Señor dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Hermanitos, Mateo 18:20. Mateo 18:20, gracias Pacho. Donde hay 2 o 3, tampoco es un asunto de cantidad. No podemos caer en el error de medir la vida espiritual de una iglesia por la cantidad de personas que haya, porque si fuera así, la Iglesia Católica tiene casi 1.500 millones de feligreses. ¿Significa que la presencia del Señor está allí? No, Señor, pero tampoco podemos decir lo contrario. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, congregados bajo la voluntad y el señorío de Cristo, congregados en la voluntad del Señor, Él ha prometido ¿qué? Su presencia, dice el Señor. Ahí estaré en medio de ellos. Tenemos que pensar nosotros en cuidar la presencia del Señor. La presencia del Señor es la vida de la iglesia, hermanos. Es la vida de nosotros como iglesia. Si el Señor no está en medio de nosotros, realmente somos un grupo de religiosos que venimos aquí no sé a qué. Pero el motivo, la razón principal de nuestra asistencia a un lugar como hoy es el Señor, es su presencia. No lo vemos, no lo tocamos, pero sabemos que Él está aquí en medio de nosotros. Y estamos aquí para adorarlo. Y estamos aquí para exaltarlo, para glorificarlo. ¿Él es digno o no? Amén. Amén. Dios es digno de eso y de mucho más. Estamos aquí para pedirle perdón.
Estamos aquí para buscar su dirección. Estamos aquí para decirle: Señor, bendice la obra de nuestras manos. Que todo lo que nosotros hagamos, que peguemos un ventilador, que limpiemos un piso, que prediquemos el evangelio, Señor, que todo lo que yo pueda decir o hacer en su reino sea para su gloria. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata del Señor Jesucristo. Si Él no está, la iglesia está muerta. A la iglesia de Sardis el Señor le dice: tiene nombre de que vives y estás ¿cómo? Está muerta, porque la vida que es Jesucristo no está ahí. A Dios lo contrista, lo entristece el pecado del pueblo. Y este es uno de los asuntos más fundamentales en la Escritura. En el Salmo 133, capítulo 1, dice el Señor: mirad cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad, mirad, presten atención, miren con su corazón, miren con su mente, miren con todos sus sentidos. No mirar por mirar físicamente con los ojos, no. Ese verbo, ese mirar, quiere captar toda su atención, todo su ser. Mirad qué, Señor, dice el Señor, cuán bueno y cuán delicioso es habitar ¿cómo? Los hermanos juntos. Dice dos cosas importantes. Habla de ¿qué? Hermanos. ¿Qué hace que usted y yo seamos hermanos si no somos hijos biológicos del mismo papá y de la misma mamá? ¿Por qué nos decimos hermanos? Porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre y cada uno de nosotros somos hijos de Él. ¿Gracias a qué? A la fe en el Señor Jesucristo. Mas a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre le dio la potestad, le dio el derecho de constituirse ¿en qué? En sus hijos, hijos de Él. Mis amados hermanos, qué bendición. Por eso usted y yo nos decimos hermano, hermana, porque tenemos al mismo Padre en común. Fuimos hechos hijos del reino de los cielos. Pertenecemos al reino de Dios porque cada uno de nosotros fuimos salvados y comprados con la misma sangre. Tenemos un Salvador en común, que es el Señor Jesucristo. Usted, al igual que yo, éramos pecadores, estábamos perdidos, lejos de la ciudadanía de Dios, apartados del Señor por una eternidad. Esa era la condición de todos y cada uno de nosotros, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Así vivíamos hasta que ¿qué? Hasta que apareció Cristo, el Señor, en su vida y en mi vida, hasta que llegaron esas nuevas buenas de salvación y fuimos convencidos y fuimos redarguidos por el Espíritu Santo de arrepentirnos y de realmente abrir nuestro corazón y recibir por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando usted lo hizo, cuando yo lo hice, la Biblia dice que usted se convirtió, entre otras cosas, ¿en un qué? En un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, porque también hay hijos del diablo. Antes de Cristo éramos hijos del diablo. Es un término fuerte, pero es un término que lo enseña la Biblia. Lo dice el propio Señor Jesucristo. ¿Vosotros sois hijos de quién? Le dice a los fariseos: de vuestro padre el diablo. Y nosotros éramos en otro tiempo, entre otras cosas, mentirosos. Éramos tan mentirosos que nos creíamos las mentiras que decíamos. Éramos mentirosos, engañábamos. Éramos de todo eso y mucho más. Éramos por pecado y por naturaleza hijos de Satanás, hijos de las tinieblas. Hasta que llegó Jesucristo a nuestra vida. Nos rescató, nos limpió y nos dio vida eterna. Y ya no somos hijos del diablo. Ya usted y yo somos hijos de ¿quién? De Dios. ¿No es una bendición, hermano? Amén. Teníamos esa venda y no lográbamos entender ni pensar en nada de esto. Hoy en día, ya de este lado, siendo perdonados y redimidos por el Señor, decimos: Señor, antes yo era un hijo del diablo y ahora soy hijo del Dios eterno,
del Dios que vive por los siglos de los siglos. Bien, ya somos hijos del Señor, somos hermanos en Cristo. ¿Cómo quiere el Señor que usted y yo vivamos? Juntos en armonía. En armonía. Dios no me salvó para hacer una rueda sueltica. Hay muchos cristianos que han nacido de nuevo y por muchas situaciones que les han pasado en las iglesias han decidido apartarse de las iglesias. Han decidido por voluntad propia salirse del cuerpo de Cristo. La iglesia no es un invento de los pastores. La iglesia no es un invento de los maestros eruditos de la Biblia. La iglesia la fundó el Señor Jesucristo. La iglesia la estableció el Señor Jesucristo. La compró con su sangre y la estableció. Es su voluntad que nosotros estemos en este cuerpo llamado la iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo llamado la iglesia. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de ese cuerpo en el cual usted y yo somos miembros. Nos necesitamos, hermanos. Hermanitos, ¿quién de ustedes me hace un favor? Se arranca el brazo y lo tira a la calle. Bueno, una uña. No exageremos el brazo, una uñita. Tampoco. Bueno, una muela. No hay nada más terrible que un dolor de muela. Pero a pesar de que la muela nos duela, no nos la sacamos. Vamos al odontólogo para que nos la cure. ¿Se da cuenta? Así es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos necesarios y somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. No hay ninguno mejor que otro. No hay ninguno superior a otro. Todos somos iguales. Todos en Cristo Jesús somos uno solo. Y todos nos necesitamos de todos, hermano. Yo necesito de ustedes. Ustedes necesitan de mí. Yo necesito de Susana. Necesito de la hermana Gloria. Necesito de Santiago. Necesito de sus oraciones. Necesito de su apoyo. Necesito de su compañía, de su amor fraternal. Todos nos necesitamos. El diablo, una de las cosas que va a querer con la iglesia es precisamente eso: desunir la iglesia, separar la iglesia, acabar la iglesia, como esa historia que con la que empecé el sermón. Y el verso 3, mire lo que ocurre. El verso 3 de 133:1. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Si Cristo no está con nosotros, muchos de los deseos que usted tiene en su corazón nunca se van a cumplir. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que oramos por la salvación de nuestros seres queridos, ¿cierto? Sé que hay muchas mamás que claman, que sufren, que oran por ver a sus hijos convertidos a Cristo. Bueno, ¿dónde está Cristo? Él derrama ¿qué? Bendición y vida eterna. No podemos perder la presencia del Señor en este lugar. Debemos procurar, esforzarnos, vigilar, estar atentos para que Él sea el invitado principal siempre en nuestras vidas, en nuestros hogares y por supuesto en este lugar que se convierte en la casa de Dios cuando nos congregamos. Él conoce su mente, Él conoce su levantar, Él conoce mi acostar, Él sabe todo en nuestras vidas. Cuando nos levantamos a participar de los símbolos, Él sabe si usted o yo lo estamos haciendo indignamente. Él sabe lo que hay en su corazón y lo que hay en mi corazón. No pretendamos engañarlo, hermano. Las cosas con el Señor, delante de Él, todas las cosas están como, ¿qué dice la Biblia? Como desnudas, dice el Señor. Muy importante para el Señor la unidad. Juan capítulo 17, verso 20 y 21. Dice la Escritura: mas no ruego, mire la oración tan preciosa que el Señor Jesucristo hace al Padre por nosotros, la iglesia. Él pide muchas cosas importantísimas para su pueblo, pero mire aquí una de las cosas que el propio Señor Jesucristo pide por nosotros, su iglesia. Dice:
mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Con qué propósito? Para que todos sean ¿qué? Uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es un poderoso testimonio para los inconversos ver al pueblo de Dios andando juntos y en armonía. Es un testimonio que impacta a nuestras familias. Es un testimonio que impacta a las personas en el mundo. Ver que diferentes personas de diferentes contextos sociales, culturales, económicos, académicos, todo eso se diluye cuando estamos reunidos como hermanos en Cristo. Porque en Cristo no hay diferencia, no hay acepción de personas. Todos somos ¿qué? Uno. Todos tenemos un mismo sentir, todos tenemos un mismo pensar, un mismo Señor, una misma fe, una misma autoridad de fe y de conducta, que es ¿quién? La palabra del Señor. Esa es la misma autoridad de fe y de conducta para usted y para mí. Si usted algún día me tiene que hacer un llamado de atención, lo que tiene que hacer es a la luz de la Escritura. Yo no puedo exhortar o condenar a un hermano que no esté haciendo algo que esté violando la palabra del Señor. La Biblia es la norma de fe y de conducta de todos y cada uno de nosotros. Cuando uno de nosotros es utilizado por el enemigo para destruir esta unidad del cuerpo de Cristo, nos metemos en un problema grande, grande con el Señor. Pablo, cuando perseguía a los cristianos, ¿realmente a quién perseguía? ¿Qué le dijo Cristo? Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando usted murmura de su hermano, cuando usted presta sus oídos para escuchar chismes de su hermano, cuando usted juzga y señala a su hermano, cuando usted menosprecia a su hermano, cuando usted condena sin justo juicio a su hermano, se está dando cosas contra el aguijón, porque lo está haciendo contra el mismo ¿quién? Contra el mismo Señor Jesucristo. Guárdenos el Señor de parar nosotros como jueces a condenar iglesias y a condenar a personas. Ese es un papel que solo le corresponde al Señor. Sí tenemos que hacerlo, por supuesto, pero Jesucristo nos enseña: juzgar con justo juicio. Y hay muchas situaciones donde Él nos enseña, si algún hermano está pecando en la iglesia, ¿cómo lo tenemos que hacer? Como nos lo va a enseñar aquí Abraham en el capítulo 13. Abraham es un ejemplo de cuando surgen diferencias y desacuerdos entre el pueblo de Dios, ¿cómo tenemos que conducirnos? Hermanitos, somos creyentes, somos temerosos del Señor, pero todavía somos ¿qué? Imperfectos. Todavía somos proclives a fallar, a pecar. Lo podemos hacer voluntaria o involuntariamente. Unos hermanitos se fueron de la iglesia en estos días. ¿Saben por qué? Porque ellos decían que no los saludábamos, que todos hablábamos de ellos, que todos los condenábamos a ellos. Y yo les dije, pero si es que ustedes casi no van a la iglesia, ¿ustedes por qué dicen eso? No, es que nosotros siempre que entramos nos voltean a mirar, no nos voltean a mirar, nadie nos... Oiga, yo les dije, pero a mí nadie me ha dicho nada de ustedes. De hecho, a ustedes la mayoría no los conoce. ¿Cómo así que los miran feo, que no los saludan? Imagínense, hermano, la inmadurez de nosotros los cristianos. Que porque no me miran, que porque no me saludan, que porque todo el mundo me está mirando y me está criticando. Pero bendito sea el Señor, hasta donde el diablo carcome nuestra mente y nos hace ver cosas que realmente no son realidad. Y mire, ahí aprovecha el diablo y saca gente de la iglesia. Hay que saber manejar ese tipo de situaciones con mucha sabiduría y cautela, porque eso es lo que quiere el diablo, para seguir minando la paz, la armonía y la unidad de la iglesia. Nosotros somos imperfectos, vuelvo y les digo, podemos tender a fallar, hermano, pero la Biblia nos enseña, cuando eso ocurra, muchas cosas que usted y yo podemos hacer para preservar
la unidad del cuerpo de Cristo. Para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que dejar de lado los sentimientos. Tenemos que dejar de lado los prejuicios. Es que a mí me parece, es que yo siento en algo tan delicado como esas situaciones, hermanos, es lo que diga la palabra del Señor. Y aquí tenemos el ejemplo cómo procedió sabiamente Abraham cuando hubo problema entre el pueblo. Fue un hombre que nos dio un ejemplo de cómo hacerlo nosotros para preservar la unidad de Cristo. Dice la escritura que subió pues Abraham, capítulo 13 de Génesis, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Verso 3. Y volvió su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde se había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. En el capítulo anterior, si ustedes lo leen en sus casas, Abraham, como cualquiera de nosotros, falló, desconfió, se dejó llevar por sus impulsos y no consultó al Señor. Hubo hambre en la tierra donde Dios lo había puesto, y lo primero que él hizo fue: no hay comida, me voy para Egipto. Cogió a su esposita, cogió todo lo que tenía y arrancó para Egipto. No le preguntó al Señor, no levantó un altar para decirle: Señor, ¿usted qué dice? ¿Espero en aquí o me muevo para dónde? No, se dejó llevar por el impulso, no le consultó a Dios, y casi, si no fuera por la intervención y la misericordia de Dios, casi toda su familia queda allá en Egipto, donde ese hombre llamado Faraón tome como esposa a su mujer. ¿Qué habían hecho con Abraham? Lo habían matado, y su esposa había quedado en manos de ese Faraón. ¿Todo por qué? Por tomar decisiones sin consultar a Dios. Y estamos hablando de un hombre de la fe como lo fue Abraham. Hermanito, usted y yo, piensen ahí en su mente, hemos tomado decisiones como las tomó Abraham en ese entonces, donde ha sido nuestro corazón, nuestras emociones y sentimientos las que nos han guiado. Hermanitos, consultan ustedes jóvenes a Dios por una carrera universitaria. Le preguntan al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo estudie? Consultan ustedes por un trabajo. Consultan ustedes por la persona con que usted se va a unir en matrimonio. Consulta usted por la iglesia donde se va a congregar. Le pide al Señor. Aquí ha llegado a la iglesia mucha gente de otras iglesias, y yo les digo: órenle a Dios. ¿Ya le oraron a Dios? Que Dios le confirme si usted debe salir de donde está y quedarse con nosotros. Pero primero consúltelo a Él. No le pregunte a los hombres, porque es una decisión muy importante para nosotros los cristianos. El lugar donde nos congregamos es muy importante. No es una decisión para tomarlo a la ligera. Usted consulta a Dios cuando se va a congregar. Pues cuando haya una situación de tener que moverse, le preguntamos al Señor si es esa su voluntad. Le preguntamos al Señor si me puedo meter en una deuda. ¿Cuántos hogares se han acabado por las deudas? Y después le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Dios es el malo. No volvemos a la iglesia porque ya tengo que trabajar, hermano, porque me metí en una deuda. Ay, ¿cómo así, hermano? Hermano, y cuando usted se fue a meter a esa deuda, le preguntó al Señor. No, hermano, es que tenía que aprovechar, y bueno, ahí está pagando las consecuencias. Abraham pagó las consecuencias bien alto. El susto fue grande. Casi pierde su familia y casi pierde aún la vida de no intervenir Dios. Esa fue la gracia del Señor. Pero él tomó una mala decisión. Hermanitos, qué buen ejemplo para usted y para mí. Aprendamos, hermanos, aprendamos. Formemos ese hábito en nuestra vida. Es muy saludable de tomar una decisión siempre consultando al Señor. No importa si es una pequeña decisión o es una decisión muy importante. Detrás de cada decisión hay consecuencias. Y si usted es un hombre casado y tiene esposa e hijos,
No solo usted va a sufrir las consecuencias, también su esposa y sus hijos. Y si usted es una mujer casada y tiene esposo e hijos, no solo esa decisión que usted va a tomar puede afectar su matrimonio, sino también la relación con sus hijos. Y si usted es un joven soltero y toma malas decisiones ahora, puede arruinar el resto de su vida. Entonces, ¿es importante consultar a Dios? Les animo, hermanos, para que tengamos en cuenta en esos altares personales cualquier decisión que tengamos que tomar en nuestra vida, para después no estar, como dice el refrán, después de ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Dios siempre nos habla y nos habla a tiempo. Bueno, entonces nos dice que después de esa experiencia Abraham subió, aprendió. Dice verso 13 capítulo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo, mire la gracia del Señor, en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde antes había estado su tienda. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Y qué significa Jai? Destrucción. ¿Qué? Destrucción. Yo por ahí escuché algo que basurero, más o menos algo similar. Basurero, algo cochino, algo sucio. Ruinas. Ruina. Entonces, a un lado, ¿casa de qué? De Dios. Casa de Dios. Y al otro lado está Jai. Él siempre levantó un altar en Betel. Cuando volvió de Egipto, ¿volvió a Jai o volvió a Betel? Volvió a Betel. Y dice el versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Entonces, para conservar la unidad en la iglesia, la comunión con Cristo, es lo más importante, hermano. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para ser utilizado para mantener la armonía entre su pueblo? En primer lugar, tuvo que venir, edificar un altar, arrepentirse, pedirle perdón al Señor por eso que hizo, e invocar y adorar el nombre del Señor. Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, cuando por malas decisiones, en vez de ir a Betel, nos vamos apuntando hacia Jai, lugar de destrucción, basurero, inmundicia. Bueno, llega un momento en que el Espíritu Santo nos redarguye, como lo hizo con Abraham. Si usted hoy tiene que hacer eso, hágalo. Llegue a su casa, levante un altar, arrodíllese, pídale perdón al Señor por sus pecados. No siga endureciendo su corazón, porque va a terminar en Jai, va a terminar en ese lugar de destrucción, va a terminar allá en esa inmundicia, en el basurero de ese lugar llamado Jai. Arrepiéntase, sea humilde, confiésele al Señor sus pecados y vuélvase a Él. Es la primera condición. Como cristianos tenemos que estar permanentemente limpiándonos. El Espíritu Santo, su palabra, la iglesia nos hace conscientes directa o indirectamente muchas veces de que estamos tirando para Jai, y Dios por medio de un hermano nos puede exhortar, nos puede corregir por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Si usted está yendo camino a Jai, imite a Abraham, edifique un altar, humíllese, pídale perdón al Señor, y el Señor estará siempre dispuesto para perdonarnos, para restaurarnos y para hacernos volver de nuestros malos caminos. Abraham regresó, se arrepintió, confesó sus pecados y se apartó, y volvió nuevamente a disfrutar de la bendición del Señor. Hermano, la bendición del Señor está sujeta a nuestra obediencia. La bendición del Señor es condicional a que usted y yo hagamos lo que Él dice. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad del Señor, hermanos, Dios amarra que las bendiciones en nuestras vidas. Esa es la exhortación. Ese es el ejemplo aquí de este hermano. Gálatas capítulo 5, verso 15.
Gálatas capítulo 5, verso 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Más que satírico, la manera de expresarse de Pablo era una realidad en la iglesia de Galacia. Habían problemas doctrinales, habían personas en la iglesia que fueron influenciados por los judaizantes y habían personas que aún permanecían fieles al evangelio, pero ellos, en vez de resolver ese problema como la Biblia lo enseña, mire cómo terminaron. Esa diferencia doctrinal los llevó a ellos: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿No es esa la mejor manera de resolver nuestras diferencias, nuestros desacuerdos? No es gritándonos, no es amenazándonos, no es mucho menos insultándonos. Hermanos, ¿ustedes creen que esto se ve en el pueblo de Dios? Vea, ahí me tocó ver una iglesia donde en un servicio como estos el pastor se agarró a puños con una oveja de la iglesia y tuvieron que traer la policía porque el tipo estaba contrariando lo que el pastor decía, y el pastor se enojó y se enganchó a puños con el hombre. Me tocó ver en una reunión de líderes de una iglesia amenazarse unos hermanos a otros, y de tener un misionero que atravesarse y decirse: no, usted se va para allá y usted para acá, porque estaban que se daban. Me tocó verlo. Esto no es una mentira. Y sabe todo ese tipo de actitudes que hacen con la presencia del Señor. Vea, mire, y eso ocurre hasta con la gente. Yo he conocido hermanos que empiezan sentándose donde está el hermano Conrado, al tiempo están donde está la hermana Olga, al tiempo están allá donde está el hermano Imer, y al tiempo no los vuelve a ver usted. Empiezan de para atrás, de para atrás, de para atrás. Me ha tocado, no digo nombre, y aún la presencia del Señor es así, hermano. En una iglesia donde esto sea la manera de solucionar los problemas, es una iglesia donde el Señor está entristecido, donde el Espíritu Santo está contristado, donde el Señor está que sale corriendo de esa iglesia. Ahora, si somos así en la iglesia, pregunta: ¿cómo resuelvo mis problemas con mi esposa en la casa? ¿Cierto? Si están los pastores, si están los misioneros y por encima de ellos me respetan. Yo digo: ¿cómo será ese hombre en la casa? ¿Cómo será ese hombre en la casa cuando un hijo de pronto no le haga caso con algo que le pide? ¿Cómo será ese hombre en la casa cuando tiene problemas con su esposa? Oiga, ¿ustedes sí creen que hayan cristianos que le pegan a las esposas? Vea, pastores que le pegan a las esposas, me ha tocado ver así, vea. Una vez una señora me metió en un problema a mí con un pastor, la esposa de él. Hermano Antonio, yo no tengo más a quién decirle. El señor era una fiera, le tenía un miedo terrible, y me pidió el favor de que hablara con él para que él cambiara su forma de ser, porque me dice: hermano, usted como lo ve en la iglesia, así es en la casa. A mis hijas y a mí nos trata mal, a mí me pega, me grita, yo le tengo literalmente miedo. Hermanito, hable con él, pero prométame algo, no le diga que yo le dije. Y yo, vea, redondito, casi me pega ese señor a mí. Y yo con ganas de decirle: es que fue su misma esposa la que me dijo, sinvergüenza. Pero no, como yo le prometí a la señora que no le iba a decir nada, me quedé aburrido. Pero hermanos, no es una charla, es una realidad. ¿Cómo queremos ver que la gente se convierta a Cristo? ¿Por qué la iglesia no crece, ni numérica ni espiritualmente? ¿Por qué oro y nada pasa? ¿Por qué siempre, en vez de crecer como cristiano, antes voy de para atrás? Por todo esto, hermanos, porque realmente no nos hemos arrepentido ni hemos hecho la voluntad del Señor. Entonces, Gálatas 6, capítulo 1. Mire cómo procedió Abraham, nos lo enseña aquí Pablo. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cualquiera de nosotros puede caer en una falta, en un pecado, hermano. Usted no se tiene que escandalizar por eso. Cualquiera de ustedes me puede ofender a mí. Por más que me duela, yo no me puedo escandalizar por eso. Una ofensa duele, un insulto duele. Pero no me va a doler más de lo que le dolió a Jesucristo, ¿cierto? A Jesucristo lo ofendieron, lo insultaron. ¿Qué no le hicieron al Señor Jesucristo? ¿Y cómo pagaba Él? Con bien. Él decía que cuando le maldecían, Él no maldecía, sino que Él encomendaba todo al Padre. Hermanos, usted y yo somos llamados a imitar a Jesucristo. Mire, es muy factible que el día de mañana yo pueda ofender a alguno de ustedes o cualquiera de ustedes a mí. Pero eso no nos va a dejar de ser, como le dijo Abraham a Lot. ¿Cómo le dijo? Porque somos ¿qué? Hermanos. Ahí es donde yo tengo que empezar a actuar como Jesús actuaría, a conversar con el hermano, a orar por el hermano, a mirarlo como lo mira Cristo, no dar lugar al egoísmo, no dar lugar a la ira, al resentimiento en mi corazón, a perdonar realmente, hermano. Si un hermano lo insulta a usted y usted no lo perdona y usted queda con esa ofensa en su corazón, ¿cómo hace usted para venir a la iglesia a orar? ¿Cómo hace usted para venir a la iglesia a participar de los símbolos? ¿Cómo hace usted para predicarle a un que tiene esa raíz de amargura en su corazón? Pero es que fue él el que me ofendió a mí. Sí, yo le creo que lo haya ofendido un hermano en la iglesia, le creo, porque somos pecadores. Pero entonces, ¿en dónde está el amor de Cristo? ¿En dónde está el obrar del Espíritu Santo? ¿En dónde está lo que la palabra de Dios dice? Si te dan en una mejilla, ¿qué? Ponga la otra. Lo dice de manera figurada el Señor. Pero no, hermanos, todo eso, ¿sabe qué demuestra? Que nosotros de labios decimos muchas cosas, pero realmente somos soberbios, somos orgullosos, somos iracundos. Y la prueba es cuando alguien me ofende, cuando alguien me lleva a la contraria, saco a relucir lo que realmente yo soy. No solo aquí en la iglesia. Si somos aquí en la iglesia así, téngalo por seguro que en la casa somos peores, hermano. Somos peores. Entonces, hermanitos, ¿qué hizo Abraham? Abraham tenía la autoridad de haber pasado y haber barrido con su sobrino Lot. Pero ¿qué hizo Abraham? Mire cómo lo llama. Pero para él hacer eso, ¿qué primero tuvo que hacer? Ir al altar, tener comunión con Cristo, llenarse del amor de Cristo, ver la gloria de Cristo, tener temor a Cristo. Y ya cuando se presentó esta situación, después de que él fue restaurado, después de que él fue perdonado, vino esa prueba. Y mire él cómo reacciona. Lo llama y le dice: Lot, somos hermanos. Él no le dijo: Lot, me faltaste al respeto, Lot, te voy a expulsar, Lot, nos vamos a ir a una guerra. No, Lot, resolvamos esto por la buena, hijo, porque somos hermanos. Ahí hay unos incrédulos que nos están mirando. Tenemos que dar testimonio. Tenemos desacuerdos, pero no significa que no dejemos de ser ¿qué? Hermanos. Hermanitos, ¿no creen ustedes que sería una bendición si nosotros en la iglesia actuáramos de la misma manera? Que el día que un hermano lo ofenda, que el día que un hermano lo insulte o lo menosprecie, usted pueda decir: pero es, ¿qué? Pero es mi hermano. Y en cuanto dependa de ustedes, ¿qué dice la Biblia? Estén en paz con todos los hombres. Acérquese, dice la Biblia. ¿Cómo se restaura una relación? ¿Cómo se resuelve un conflicto? Dice el Señor, en su casa, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, ¿que son qué? ¿Cómo preservamos la unidad de Cristo? Primero, la comunión con Cristo. O estamos en la carne o estamos en el Espíritu, hermano. Si usted está en la carne, le vamos a ver el lado, pero bravo, terrible. Va a vivir la patrulla de la policía ahí cada 8 días aquí en la iglesia. Imaginen que eran los vecinos. Eso allá, eso no es una iglesia, eso es como un ring de boxeo. Ahora tienen que llamar la policía porque mantienen agarrados a esa gente allá. Qué tristeza. Y en los hogares ni hablar.
Señor, ¿usted conoce a ese Señor? La Biblia dice que le pregunten a los de afuera cuando van a nombrar un pastor en la iglesia. Nosotros nunca lo hemos hecho, pero debería ser. Averiguar en dónde vive el hermano. Y un día cualquiera, 3, 4 líderes de la iglesia, ir por la cuadra. Señor, ¿usted conoce a fulano de tal? Ah, el vecino allá sí. ¿Qué piensa el vecino? Eso hay que hacerlo, la Biblia lo dice, que el candidato para pastor en una iglesia debe tener testimonio con los de afuera. Ahora, no podemos creer lo primero que digan, hay que verificar. Pero qué tal que toda la cuadra al unísono y con cámaras de grabación en unos 3 y todo muestre, vea, es que mantienen peleando, es que el Señor mantiene borracho, es que el Señor mantiene gritando a los hijos, echando a los hijos a la calle. Y así lo van a nombrar pastor de una iglesia, porque nosotros somos especialistas para mostrar lo que no somos en la realidad. Entonces, hermanitos, mire qué importante, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. El hecho de que yo vea a Pacho el día de mañana en una mala actitud, que esté ofendiendo el evangelio, a mí no me da ninguna autoridad para regañarlo. No, señor, eso no es regañar, eso no es amenazar ni juzgar, eso es, vea, venga a mí, siéntese, oro por él, y con amor decirle lo que está pasando, escucharlo. Hermanito, ¿qué pasa? ¿Cierto? Como lo dice el Señor Jesucristo, si tú ves a tu hermano pecar, ¿qué? Llámelo de manera personal y privada y restáurelo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vemos a los hermanos pecar, no le decimos a él nada, pero sí se lo contamos a todo el mundo en la iglesia. Y eso se genera ¿qué? Un chisme, una murmuración. Eso está mal hecho, eso no es de espirituales. Mire lo que hizo Abraham. Abraham llamó a Lot, venga mi hijo, y lo hizo en buenos términos, fue amable. Entonces, hermanitos, mire qué buen ejemplo. Si eso llega a pasar, todo esto ayuda a preservar la unidad entre nosotros como iglesia. Queremos perseverar, queremos ver, como dijo Pacho, qué noches, que muchas personitas entren por ese lugar y se conviertan al evangelio. Queremos ver hogares restaurados, queremos ver a nuestros jóvenes caminando con Cristo, queremos ver a esos niños levantándose en el temor al Señor, queremos ver la gloria del Señor en nuestras familias, en nuestros hogares. Hermano, cada uno de nosotros pongamos el granito de arena para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. No espere que otro lo haga. Usted lo puede hacer con sus actitudes, con sus palabras, con sus oraciones, con sus ofrendas, con su trabajo, como el ejemplo de este local. Unos cosieron cortinas, otros lavaron pisos, otros limpiaron sillas, otros colgaron ventiladores, otros hicieron trabajos de plomería, cada uno en su función, para beneficio de ¿quién? Esto no lo hice yo solo. Yo vine y puse mi granito de arena, pero yo solo terminaría en el 2025. Todavía estaríamos allá en Ágape. Estamos hoy aquí por el trabajo de todos y cada uno de nosotros. Mantener la unidad de Cristo es un compromiso ¿de quién? De todos y cada uno de nosotros. No espere que el pastor lo haga, no espere que el otro lo haga, yo lo voy a hacer. Yo voy a amar, yo voy a exhortar, yo voy a animar, yo voy a ayudar, yo voy a orar, yo voy a abrazar, yo voy a consolar a mi hermano, a mi hermana. No voy a esperar que otros lo hagan. Si yo lo veo, lo voy a hacer yo. Si alguien viene a contarme algo de un hermano, un momentico, hermano, ¿usted me va a decir algo de la hermana Olga? Sí, hágame un favor. Vea, ya se fue, tranquila, hermana. ¿Sabe lo que se debe hacer para preservar la unidad de Cristo? Cuando alguien le vaya a contar a usted algo de otro hermano, dígale, hermanito, yo le pido un favor, usted me lo va a contar, pero con el hermano presente. Si no, no me diga nada. Si el hermano está aquí, con él presente. ¿Qué dice la Biblia si la gente va a decir algo de un anciano o un pastor de una iglesia? Hermanito, usted va a decir algo del anciano o pastor de la iglesia. Espere, hermanita Neris, hermano Isaac, vengan. Uy, hermano, ¿por qué los está llamando a ellos? Es que la Biblia dice que en presencia de 2 testigos, porque se trata del pastor y es muy delicado. No lo escuche usted solo, porque no está siendo espiritual.
Ay, sí, hermanito, es que se lo cuento a usted, pero para que oremos. No está siendo espiritual. No haga eso. Eso no ayuda a guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Hagamos las cosas que la Biblia dice, hermano. No ponga sus oídos para escuchar algo de un hermano, una acusación, un señalamiento. No lo haga, hermanito. Si es algo muy delicado, no lo haga. Si no es con uno o dos testigos. Entonces, es necesario para esa unidad, en primer lugar, la comunión con Cristo. Y en segundo lugar, es un resultado, el carácter de Cristo. 13, del 5 al 8 de Génesis. Después de que Abraham se arrepintió, después de que Abraham adoró al Señor, restauró su relación con Dios, ya el Señor, su carácter, el carácter de Cristo en él, lo utilizó para esa prueba que se le levantó inmediatamente. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Verso 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Verso 7. ¿Y hubo qué? Contienda. Hubo rivalidades, hubo enemistades. Todas esas son obras de la carne, hermano. Y tenemos como iglesia, si se presentan, que saber sortear esas situaciones, como lo hizo Abraham, porque eso atenta contra el cuerpo de Cristo. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y los incrédulos, el cananeo y el fereceo, estaban observando, porque habitaban la tierra. Y verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos. Manitos, que ese es el reflejo, las consecuencias de estar en comunión con Cristo. Como yo hablo, como yo actúo, como yo me comporto. Cuidemos la unidad del cuerpo de Cristo. Él lo hizo ya, pagó el precio y compró la iglesia. Pero Dios demanda de cada uno de nosotros ¿qué? Compromiso, obediencia, sabiduría para cuidarnos unos a otros y para cuidar esta preciosa unidad. Si cuidamos la unidad del cuerpo de Cristo, estamos cuidando la misma presencia de Dios en medio de nosotros. Porque si no, esto sería como ir a la catedral del Parque Bolívar. Si entre nosotros no nos soportamos, si entre nosotros damos lugar a la envidia, al egoísmo, a la acepción de personas, a los celos, ténganlo por seguro que vamos sacando de a poquito la presencia del Señor. Y nos vamos a convertir en un grupo, en un club de amigos llamados cristianos. No debe ser así. Por favor, soportémonos, amémonos, corrijámonos con mansedumbre y con amor. El hecho de que mi hermano caiga no me da pie a mí para juzgarlo, pisarlo y menospreciarlo. Por el contrario, me debe mover a misericordia, porque es que mi hermano, es mi hermano, el mismo que compró Cristo con el mismo precio que me compró a mí, es mi hermano. Y para terminar, 1 Corintios capítulo 6. Verso 3. Dice 1 Corintios 6:3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice Pablo, si ustedes algún día en el futuro de gloria van a juzgar los ángeles, ¿cuánto más las cosas de este mundo, hombre? 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Esa es una manera de cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Dios ha puesto, como lo dice en Gálatas, gente espiritual, madura, para ayudar a resolver los conflictos. El hecho de que una persona vaya a un pastor o a un anciano de una iglesia para resolver una situación con otro hermano no es que se esté humillando, es bíblico. Estoy buscando ayuda, estoy tratando de solucionar un problema que no he podido solucionar con un hermanito.
Yo no tengo por qué ir al inspector, yo no tengo por qué ir al juez, yo no tengo por qué ir a los abogados y demandarlo. En la iglesia no hay pues quien lo haga, dice Pablo. No hay nadie allá quien lo haga. No hay un espiritual, no hay un maduro, no hay una autoridad espiritual. Porque van y se demandan. Imagínense los juzgados recibiendo querellas y pleitos de los cristianos. Ovejas demandando a pastores, pastores demandando a las iglesias, con la gente. Eso da vergüenza, ¿cierto? Ellos lo primero que dicen: ustedes pues no son cristianos, porque están en esta. Entonces Pablo dice: con vergüenza lo digo, no hay en la iglesia, no hay entre ustedes quien pueda ayudar en la solución de un conflicto que se presente. No, dice Pablo, estamos mal. 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Y esto ante quién? Ante los incrédulos. ¡Qué vergüenza!, dice Pablo. ¡Qué vergüenza! Están dejando el evangelio por el piso. ¡Qué vergüenza con el Señor Jesucristo! No hay quien entre ustedes colabore. No hay un espiritual que los guíe a reconciliarse. Dios no le dio a la iglesia el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, y no somos capaces de reconciliarnos entre nosotros. Mire que nosotros decimos, pero no vivimos. Es que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, pero tenemos que ir a un juzgado de familia a resolver los problemas con mi esposa porque no los puedo solucionar. Definitivamente ella y yo, ya. Hermanos, eso es una contradicción. ¿Qué evangelio cree usted? Mire lo que dice Pablo. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y verso 7. Entonces, si pasa eso, ¿qué dice Pablo? Así que por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser qué? Defraudado, dice Pablo. Bueno, no se pudo solucionar el conflicto. Yo, en vez de ir a llevar esto ante los incrédulos, más bien ¿qué hago? Paso el agravio, paso la ofensa, imito a Jesucristo, perdono a mi hermano, le pido perdón, trato de buscar ese espacio. Si él no quiere, ya el problema es de quién, ya el problema es de él. Pero dice Pablo, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? ¿Sabe por qué no lo hacemos, hermano? Porque es que somos orgullositos. Y ese pecado fue el primer pecado de la existencia de todas las cosas, el orgullo. ¿Y sabe quién fue el primero que sufrió de orgullo en el mundo, en la historia de la humanidad, en la historia del universo? Satanás. Lo picó el pecado del orgullo. El orgullo es uno de los pecados más peligrosos para la unidad de la iglesia. Porque por el orgullo usted y yo no estamos dispuestos a hacer eso. Y si me toca ir a demandarlo, lo demando. Pero hermano, mire, no me importa la iglesia ni el testimonio, lo demando. ¿Qué está mostrando? Soberbia, orgullo, falta de perdón. Manitos, qué bueno que esto nos lleve a reflexionar. Qué bueno que el Señor nos trajo a este lugar, pero hay que permanecer. No es llegar sino permanecer, no es llegar sino crecer, pero necesitamos la presencia del Señor. Pero necesitamos seguir unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo amor, con un mismo temor al Señor, cada cual conduciéndonos como Dios quiere que nos conduzcamos, mis amados hermanos. Cuenta la leyenda árabe que iban dos amigos en el desierto y discutieron, y uno sacó y le pegó un puño al otro en la cara. El ofendido, el que recibió el puño en la cara, se agachó y con sus dedos escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me ha dado un fuerte golpe en la cara. Luego llegaron a un oasis. El que había sido bofeteado, pues al que le había pegado el puño, que escribió en la arena, se lanzó al agua en el oasis y empezó a ahogarse. Y su amigo, el que le había pegado el puño, lo vio que se ahogaba y se tiró a salvarlo. Y lo salvó. Vea usted qué bonito. Ya no le pegó, tiempito atrás le pegó y ahora lo está salvando de morir. Y el señor que se iba a ahogar, que le salvaron, cuando se recuperó, cogió un cincel. No me pregunten en el desierto de dónde sacó un cincel.
Porque esa pregunta me la hice cuando leí esto. Yo dije, ¿de dónde sacó el cincel? Bueno, en todo caso fue que el hombre dice que al recuperarse tomó un cincel y se dirigió a una piedra grande y grabó en una roca estas palabras: hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. ¿Ah? Exacto, entonces el otro se despertó la curiosidad y le dijo: oíste, cuando te pegué allá en la arena, ¿por qué escribió en la arena? Y ahora que te salvé la vida, ¿por qué escribes en la roca? Bueno, entonces él le dice, él respondiendo, dijo, y esto lo podemos aplicar, cuando un gran amigo te ofende, escribir en la arena la ofensa. El viento del olvido y el perdón se encargarán ¿de qué? De borrar. ¿Por qué no sufre más bien el agravio? Dice Pablo. Entonces me quedo con esa raíz de amargura en el corazón. No, tampoco. Deje que el viento del perdón y del amor de Cristo va borrando ¿qué? Esa ofensa en su vida. Y antes, por el contrario, Dios le va a poner amor en su corazón por esa personita. Sea alguien. Hay alguien en estos momentos en su mente y en su corazón que ustedes no más con pensar en ella se le daña el día. Hermanito, perdónelo. Usted no sabe lo que él me hizo. Perdónelo. Suelte esa carga, libérese. No importa lo que haya sido. Dios le anima, Dios le exhorta por el bien suyo. Perdónelo. Tome ese nombre, escríbalo en la arena y deje que el viento del perdón sane esa herida de su corazón. No cargue con esa raíz de amargura. Perdone. Perdón. En cambio, cuando un gran amigo nos ayuda o nos bendice, es preciso grabar eso en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá ¿qué? Borrarlo. Qué buenos somos para olvidar los favores. Qué grandes somos para recordar las ofensas, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para que todos juntos nos llenemos del amor de Cristo y al igual que Abraham podamos tener una relación permanente, firme, constante con el Señor Jesucristo, tener un altar siempre donde ir a buscarle, a recibir de Él su amor, su gracia, su perdón. Cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor Jesucristo, vamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra manera de resolver problemas y conflictos. No solo aquí en la iglesia. Si usted se preocupa por la unidad de la iglesia, usted también se va a preocupar y va a hacer todo lo posible por la unidad en su matrimonio, por la unidad en su familia, por la armonía en su lugar de trabajo. Esto no es solo aquí en la iglesia, porque eso va en usted, y uno es cristiano en todas partes, y uno vive el amor de Dios y el carácter de Cristo en todas partes. Les exhorto, hermano, para que todos juntos nos propongamos de corazón cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso empieza en su corazón y en mi corazón. Velar por la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Pongámonos sobre nuestros pies y oremos y démosle gracias al Señor. Una vez más, Señor, muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que sean uno, dice tu palabra, Señor. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana a entender de que tú nos has llamado a ser uno en Cristo, Señor. Esa unidad es posible solo en Cristo Jesús, Señor. Señor, pero es necesario morir. Señor, pero es necesario entregar todo
a los pies de la cruz, para que podamos ser utilizados por ti, para que cada uno de nosotros procuremos, nos exhortemos, nos esforcemos por esa unidad del cuerpo de Cristo, Señor. Donde está el cuerpo de Cristo, está Cristo, pues Él es la cabeza de la iglesia, Señor. Guárdanos de las divisiones, Señor. Guárdanos de las contiendas. Guárdanos de la falta de perdón. Guárdanos de las raíces de amargura. Guárdanos, Señor, de los insultos, de los atropellos. Guárdanos, Señor, de tratar y menospreciar a mi hermano, porque como lo vimos, como Abraham le dijo a Lot, son nuestros hermanos, somos hermanos. Es mi hermano, es mi hermana. Fue comprado con la sangre de Cristo, fue redimida con la sangre de Cristo. ¿Quién soy yo para gritarle? ¿Quién soy yo para señalarla? ¿Quién soy yo para menospreciarla, insultarla, tratarle mal? ¿Cómo me voy a dar coces con el aguijón, Señor? ¿Cómo darle coces al cuerpo de Cristo? Señor, ayúdanos a entender este gran principio, donde es necesario vivirlo para tener tu presencia en medio de nosotros. Donde hay desunión, donde hay celos, no está Cristo. Donde hay egoísmo, donde hay orgullo, no está Cristo. Son las obras de la carne, Señor, las que nos dirigen, las que nos controlan. Y esto trae destrucción, y esto trae el juicio y la ira de Dios. Señor, que seamos una iglesia unida por el amor de Cristo. Que seamos solícitos en guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, que aprendamos hoy, en esta mañana, que no es posible a no ser que tengamos una comunión contigo, Señor. A no ser que vivamos tu palabra. A no ser que cada día permitamos que el amor de Cristo fluya a través de nosotros. Señor, te pido si en nuestros corazones hay raíces de amargura, hay resentimiento, hay odio hacia alguien, Señor. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos convenza de perdonar, de escribir ese nombrecito, Señor, en la arena, como leíamos en esa analogía, Señor. Escribirlo en la arena para que los vientos del perdón y de la compasión se lleven esa ofensa, Señor. Se lleven esa herida, Señor. Que seamos como Cristo, que limitemos en cuanto a tener compasión, a tener misericordia, a pasar por alto la ofensa. Que no seamos una iglesia que odia, que no seamos una iglesia que no perdona, que no seamos una iglesia que no nos soportemos. Por el contrario, Señor, que seamos una iglesia donde el amor de Cristo se viva y nos caracterice a cada uno de nosotros. Gracias por este lugar. Gracias por lo que tú has de continuar haciendo en este lugar. Por las almas que has de traer, Señor, para salvar, para traer a los pies de la cruz y darle vida eterna. Gracias por la edificación del cuerpo de Cristo. Que sigamos madurando, que sigamos creciendo, Señor. Que prosigamos a la meta, al supremo llamamiento, Señor. Que dejemos a ese viejo hombre atrás, Padre. No se trata de un lugar físico. No se trata de cosas que adornen ese lugar. Se trata de tu presencia, Señor. Si tú no estás, estamos muertos, Señor. Si tú no estás, estamos perdidos, Señor. Pero si tú estás, hay vida, hay salvación, hay nacimiento, hay de todo, Señor, si Cristo está en medio de nosotros. Gracias, Señor, te damos por todo, por todo, por todo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanito, Dios me lo bendiga y muchas gracias.